No está corriendo. Bien, démosle unos segundos a los compañeros para que vuelvan a conectarse. Ana María me abre si me ha escrito si me está copiando. Entiendo que el micrófono se ha bloqueado, ¿cierto? Tiene que, doctor, ella apagar su celular, de nuevo prender y ahí, porque es el problema del celular. Sí, hay que reiniciar, ¿no? Cuando se presente este Sí, problema. sí, a mí me ha ocurrido eso y entonces lo he apagado, lo he reiniciado y he entrado de nuevo y normal. Sí. Pasa también en los equipos de computación, en las portátiles, todo. A veces nos queremos volver locos, ¿no? Cuando no hay audio o no hay micrófono y... Perfecto. Sí, Bien. doctor. Entonces, mientras se van conectando, para, como una retroalimentación a quienes se han conectado posteriormente, especialmente los que han llegado a su domicilio, que estaban en la universidad. Sí, doctor. Acabamos de Gracias a llegar. o debido más bien a la modificación o al desarrollo normativo a partir de la nueva Constitución Política del Estado y en atención a que ustedes han llevado derecho notarial, ya han llevado derecho notarial, ya hay que establecer que el Código Procesal Civil y la Ley del Notariado, dijimos, ha establecido atribuir o delegar más bien competencias a las notarías de pública para que en la vía voluntaria notarial, ya, para que en la vía voluntaria notarial pueda un notario de fe pública conocer y resolver solicitudes o trámites de aceptación de herencia, ¿ya? Pero reitero, debe respetarse el carácter de la vía voluntaria notarial, ¿ya? Debe respetarse. El momento que haya contención, que haya problema, que haya oposición, el notario paraliza el trámite y los remite a la vía judicial porque es allá donde debe dilucidarse cualquier tema contencioso o controvertido. ¿Ya? Es allá. Entonces, si los herederos mayores de 18 años van a solicitar en la vía voluntaria notarial la aceptación de herencia pura y simple, estamos hablando de la aceptación de herencia pura y simple, lo que el notario hace es recibir la documentación con una petición escrita que hoy por hoy, en la actualidad, se la realiza en un formato memorial. Por lo menos con conocimiento real de causa, las solicitudes que se formulan, por ejemplo, en el despacho jurídico, se hacen en formato memorial con el sello de un abogado y adjuntando toda la documentación en originales que acredite el vínculo de grado de parentesco, ¿ya? El grado de parentesco. Lo que hace el notario, dijimos, es verificar toda la documentación y si está correcta, empieza a faccionar un acta de comparecencia, un acta de notoriedad, donde convoca que todos firmen para una vez emitido a la delegación departamental, en el día devuelve y el notario o la notaria autoriza la emisión de la escritura pública previo depósito a la cuenta de Dirnoplu, ¿sí? De bolivianos 500, si mal no recuerdo. Una vez que se deposita, debe acompañarse, debe llevarse el voucher a la notaría y con esto el notario expide la escritura pública de
sucesión hereditaria sin testamento bajo la modalidad de aceptación de herencia pura y simple. Ahora bien, debe mantenerse y respetarse, decíamos, la comparecencia o la unidad de acto. ¿Qué quiere decir? Todos los solicitantes deben asistir a la notaría a firmar el mismo día y a la misma hora. Actualmente los notarios de fe pública exigen bastante que se cumpla la unidad de acto, es decir, todos deben estar al mismo tiempo para firmar. Es importante que una vez que la notaría entregue la escritura pública de aceptación de herencia, ¿cierto? De aceptación de herencia, hay 10 días hábiles. Hay 10 días hábiles para poder pagar los impuestos sucesorios. Si ustedes se hacen vencer con esos 10 días, hay una multa que aplica impuestos nacionales pasados los 10 días, más no así la ventanilla única de la gobernación, ¿sí? Porque a la gobernación se puede pagar en el plazo de 90 días. Pero impuestos nacionales sí cobra multas si no han pagado el impuesto sucesorio del 3% dentro de los 10 días de haberse expedido la escritura pública. Pagados los impuestos sucesorios, dijimos, tanto en impuestos nacionales como en la gobernación, esa escritura pública de aceptación de herencia está listo junto con los impuestos pagados sucesorios para registrarse en derechos reales. Ustedes conocen perfectamente que quien puede ejercitar la facultad de disposición es únicamente el propietario. Y mientras los herederos no hayan aceptado la herencia y hayan registrado su calidad de herederos en derechos reales, aún no tienen el poder de disposición sobre ningún bien que hubiera pertenecido al causante. Entonces, una vez que el notario les entrega, pagan los impuestos sucesorios, registran en derechos reales, va a emitir derechos reales un nuevo folio real, incluyendo un asiento más en la columna A del folio real, donde los herederos van a ser ya establecidos como herederos, sustituyendo el nombre del asiento anterior, que seguramente era de sus causantes. ¿Está bien? Entonces, ahí se ha perfeccionado el objeto del derecho sucesorio, que consiste en la transmisión de titularidad de los bienes que pertenecían a la persona que ha fallecido en favor a quienes le o de quienes le sobreviven. ¿Listo? En resumen, ese es el trámite en la vía voluntaria de aceptación de herencia. Solamente hemos visto el trámite de aceptación de herencia hasta esta etapa. Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor, está claro ahora. Ahora está claro. Sí. ¿Ya? Ahora está claro. ¿Alguien más? Por ahí tengo a Sonia Moscoso, tengo a Pamela Chavarría. Es un milagro que Pamela esté, pero está. Ahí tengo a Fernanda, a Yesenia, a Fernando, a Ana María, que está con el micrófono bloqueado. Doctor, ¿por qué dice eso? Si yo siempre entro a su clase. Especialmente entro a su clase. Una cosa es entrar y otra cosa es participar. Pero estoy aquí, Doc. Espero que participes. Bien. Ahora, y conforme la colega que está en el documental establecía, ¿cuál es el otro trámite que en la vía del derecho sucesorio conocen ahora los notarios? Hemos visto la aceptación de herencia sin testamento. Ojo, mucho cuidado. Hay un tema que les quiero aclarar. Y han hecho ustedes el trabajo práctico, el primer parcial. Los mayores de 18 años pueden declararse herederos, llamémosle así, porque más propiamente tendríamos que decir, pueden aceptar la herencia en la vía voluntaria notarial. ¿Cierto? Mayores de 18 años. Dos temas muy importantes. Y es verdad lo que decía la expositora.
Para aceptar la herencia bajo beneficio de inventario, ¿cuál es la vía a la que debo de acudir? ¿Vía voluntaria notarial o vía judicial? Vía judicial. Vía judicial. No se olviden que ante el notario voy a exclusivamente a personarme como heredero, aceptante puro y simple. El notario no conoce el proceso o el trámite de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. ¿Ya? Toda aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, con todos los conocimientos sólidos que ustedes ya conocen, es competencia del juez en materia civil. Ahora, 6 meses, dice el Código Civil, para poder aceptar la herencia de forma pura y simple. Pero un aspecto importantísimo en el que además se equivocan los jueces, y les puedo mostrar una resolución, en la que un juez aplica el plazo de 6 meses para rechazar un proceso en la vía voluntaria judicial de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Y la prescripción, chicos, ustedes saben bien, jamás opera de oficio, jamás se aplica de oficio. El juez, por muy juez que sea, y esto les va a servir, de ninguna manera puede alegar prescripción por decisión propia. La prescripción opera a petición de parte. Alguien tiene que aparecer, oponerse y decir, señor juez, interpongo excepción de prescripción. ¿Por qué? Porque cuando ha fallecido el causante ha sido en fecha tantos y a la fecha de presentación de la petición de aceptación de herencia, el plazo del peticionante ha prescrito. Pero curiosamente, los jueces se toman la libertad, ¿no? Se toman la libertad de, y habiendo transcurrido 6 meses desde la fecha de fallecimiento del causante, se rechaza in limine. Peor aberración jurídica no puede haber. Y la exponente, la doctora, lo ha aclarado. La prescripción conforme el 1498 del Código Civil no opera de oficio, no se aplica de oficio. Para aplicarlo tiene que haber una petición de parte, tiene que haber un opositor. No quiero que Jacqueline se acepte la herencia bajo beneficio de inventario. Su plazo eran 6 meses, a la fecha han pasado 8, ha prescrito su derecho. Ahí sí el juez puede aplicar. Pero a veces cuando el abogado es joven o la abogada es joven y está haciendo sus primeras armas, pucha, se frustra, ¿no? Se asusta y dice, me has rechazado. Cuando el 1498 del Código Civil dice que la prescripción no opera, no se aplica de oficio. Primer punto. Segundo, los menores de edad, los menores de 18 años, evidentemente deben ineludiblemente plantear su aceptación de herencia por medio de sus papás o de su mamá bajo el procedimiento de la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Es el único camino. Lamentablemente, también debo decirlo, he tenido la oportunidad de pasar por esa mala experiencia y hace poco, el juez establece que esos 2 menores de edad deben tramitar su aceptación de herencia en la vía notarial. ¿Se dan cuenta? En la vía voluntaria notarial. Cuando la ley es clara y lo ha ratificado la doctora. Los menores de edad deben aceptar la herencia bajo beneficio de inventario porque al ser menores son incapaces jurídicamente y no pueden contraer obligaciones. ¿Sí? Y por último, Doctor.
Y por último, si bien el Código Civil y el Procesal Civil establecen que a momento de optar por la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, ¿cierto? Debe acompañarse un listado de posibles coherederos, además de un listado de acreedores, ¿cierto? Así establece el 455 y siguientes del Código Civil o del Procesal Civil, ¿ya? ¿Ok? Pero ¿qué están haciendo los juzgadores? No generalizo. Exigen que sí o sí se acompañe un listado de nombres de acreedores. Si yo como esposo sobreviviente o esposa sobreviviente, junto a mi esposo o esposa, no conozco, más bien dicho, a ningún acreedor, no le debíamos a nadie. ¿Qué es lo que tendría que establecer en mi escrito, en mi memorial? ¿Qué es lo que tendría que establecer? Tendría que establecer que en cumplimiento al artículo, creo que es 470, mal no recuerdo, ¿no? Si bien se exige como requisito la presentación de un listado de acreedores, a la fecha desconozco a ciencia cierta la existencia de herederos o de acreedores. Por tanto, solicito que mediante edictos se cite a presuntos acreedores. ¿Estoy cumpliendo con el requisito exigido o no estoy cumpliendo? Dígame. ¿Cómo, doctor? No le entendí, A por ver, favor. esto les va a servir porque es parte del ejercicio profesional, ¿ya? En el tema de la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, les decía, no solamente los menores de edad pueden plantear en esa vía judicial, también lo pueden hacer mayores de edad que conozcan y sepan que sus causantes tenían más deudas que bienes, por un lado. Es una exigencia de la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Es una exigencia, les decía, que se acompañe un listado de los posibles acreedores, porque ese fin tiene el trámite de la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario conforme lo hemos estudiado, ¿cierto? Tiene ese fin. La pregunta va, ¿qué pasa si yo como esposo, como viudo, llamémosle así, o como viuda, desconozco la existencia de acreedores? Yo sabía con mi esposa que no debíamos a nadie, pero estoy haciendo el trámite de mi hijo menor, que es menor de edad, bajo la vía de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, porque es la única vía a la que puedo optar, ¿cierto? Y pongo en el memorial que con respecto al artículo tantos del código tantos, desconozco la existencia o el nombre y apellido de presuntos o de acreedores. Y pido, más bien, pido que el juez se digne en citar por edictos a presuntos. Dirijo la demanda contra presuntos acreedores. Y pido que se los cite por edicto. ¿Estoy o no estoy cumpliendo con lo que exige el Código Civil? ¿De dónde me voy a inventar herederos? ¿O estoy mal? No, doctor, está cumpliendo lo que dice, ¿no? Pero como ella desconoce la existencia de deudores,
¿Saben qué? Por eso estoy haciendo mucho énfasis en esto y por eso he escogido este documental. Esto que estamos viendo ahora es práctico, es la vida real, es lo que pasa en la vida real, en el ejercicio profesional. Pero ¿qué hace un juez? Y esto es verdad, les puedo mostrar documentación. Rechaza la aceptación de Claro. herencia bajo beneficio de inventario, diciendo que no se ha cumplido con el párrafo 2 del artículo 470, creo que es. Es decir, no se ha acompañado la lista de acreedores. ¿Se Sí. dan cuenta? Mm, Pero curioso. Por eso digo, cuando el abogado o la abogada es joven y está haciendo sus primeras armas, de pronto se va a frustrar y va a decir, ¿qué he hecho mal? No he hecho mal nada. El que se ha equivocado es el juez. Y estoy frente a dos escenarios. Le apelo la decisión que ha tomado, pero me va a tomar un tiempo ahí que se vaya a la sí. sala, que se resuelva y lo voy a perjudicar a mi cliente. El otro escenario es que me quede callado, retire la documentación y lo vuelva a presentar. Le va a tocar a otro juzgado. Ah, Y eso se ha hecho. No nos y pelearemos, está equivocado, pero no vamos a perder el tiempo. Recoja la documentación, volvamos a presentarlo y el segundo juez al que le toca resuelve el caso y dice se admite en la vía voluntaria judicial la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario interpuesta por la tutora legal madre de los menores tantos, tantos, tantos. Se ordena, entre otras cosas, que se cite por edictos a presuntos herederos y presuntos acreedores. acreedores. Mm. ¿Se dan cuenta? Pero, doctor, ¿por qué pero hay esa diferencia de opiniones de los jueces? ¿Saben qué? Es increíble. Pero no duden y se frustren. Vuelvan a intentar. Ay, ay, ay. Les cuento lo siguiente. Impugnación de paternidad. ¿Cierto? Se presenta la demanda. Un primer juez rechaza así, in limine. No se puede impugnar porque los menores tienen derecho a la afiliación. Pero no le estoy pidiendo un proceso de desafiliación. Le estoy pidiendo, estoy demandando, estoy impugnando la paternidad. Ya, retira la documentación, vuelva a presentarlo. El segundo juez determina que el derecho a tener una familia y de los menores, de los niños, es un derecho constitucional, es un derecho humano, protegido y refrendado por instrumentos internacionales. Por tanto, no ha lugar la demanda. Segundo juez, ¿no? Un tercer juez, se cójaselo y le toca a otro juzgado. Con más criterio el tercer juzgado nos manifiesta y nos dice, con carácter previo a admitirse la demanda de negación o impugnación de paternidad, precise y aclare esta parte el motivo, la razón que genera este proceso. ¿Cuándo ustedes podrían pedir impugnar la paternidad? ¿Cuándo podrían impugnar la paternidad y por qué? Eso nos está diciendo. Justifique el motivo. Ustedes saben que toda afiliación paterna o materna, chicos, genera pues derechos patrimoniales como estos que estamos viendo. ¿O no genera? El hecho de ser reconocido por el papá, por ejemplo, ¿qué derechos le genera al niño? Asistencia familiar si no son casados o están separados. Sí, Sucesión hereditaria cuando hereditaria. fallece el causante. ¿Sí o no? Sí, doctor. Pero si yo tengo duda razonable que mi papá no es papá de ese menor, puedo plantearse impugnar la paternidad Ajá. para verificar y saber a ciencia cierta. Si es su O no, derecho, su le hijo. toca. Ajá. Si no es, no le toca. Y de esa manera se fundamenta y se dice, señor juez, el motivo, razón principal que justifica la presentación de la demanda tiene que ver con la duda razonable existente sobre la paternidad del citado menor.
en virtud de que tomando en cuenta la edad de nuestro señor padre, lo delicado de salud y la data del tiempo de un posible embarazo y nacimiento, no coinciden para poder generar credibilidad en esta parte de que es el papá de ese menor. Por tanto, un examen de ADN será la prueba científica que determine la existencia o inexistencia de vínculo biológico paterno. Y el juez da curso y dice, habiendo cumplido con lo observado, se admite la demanda y se ordena la citación tal. ¿Qué tal? Hay una dispersidad de criterios y fíjense, en el tema sucesorio es lamentable que llegado un momento un juez, cuando se hace la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario de un menor, puede establecer que lo haga en la vía voluntaria notarial, cuando la ley prohíbe. Porque el menor de manera voluntaria no se puede apersonar ante el notario y decir, quiero aceptar la herencia, por la sencilla razón de que jurídicamente es incapaz. ¿Sí o no? Sí, doctor. Ese es el escenario Ajá. con el que ustedes van a lidiar, chicos. Por eso el motivo de estos últimos temas. Y tampoco sientan que han fracasado. No. Los jueces no son infalibles. Se pueden equivocar. Se equivocan, no es que se equivocan. Si yo estoy seguro de haber interpretado el código, de haber entendido, y estoy seguro de lo que he aprendido en aulas universitarias, no voy a dudar para poder fundamentar mi memoria, ¿cierto? No voy a dudar. Más al contrario, voy a reforzar y decir, esto es así, 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 señor juez. Por tanto, al existir una omisión involuntaria, una errónea interpretación de su autoridad, tal. Entonces son gajes que ustedes tienen que aprender y estos documentales de profesionales en el área, en este caso notarios de fe pública, que manejan estos temas, son precisamente los que nos van a ayudar a entender de mejor manera, ¿no ve?, cuál es la certidumbre y la exactitud de los procesos que vamos a plantear en este caso de derecho sucesorio. Dada esa anécdota que hemos pasado en la oficina, yo me he tomado la libertad de conversar con algunos notarios y mostrarles la resolución del juez, ¿no? A una de ellas he dicho, doctora, con mucho respeto, estoy viniendo con este tema, acá hay una resolución, un auto emitido por una autoridad judicial donde dice que usted debe tramitar la aceptación de herencia de menor. Tribuna libre para que puedan imaginar cuál ha sido la respuesta de la notaria. Primero que pensó que era broma, ¿dónde dice? Aquí está, doctorita. Dice que debe tramitarse. Esta es una aberración jurídica, doctor. Voy a darme una certificación, doctora. Voy a hacer la solicitud. Quiero que usted me la rechace, fundamentando el por qué no puede tramitar, y lo voy a volver a presentar. Y eso hemos hecho. Y a ver cómo nos contesta. Son dos menores cuyo padre ha fallecido y la mamá automáticamente asume el rol de tutora legal y ha presentado pues la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. ¿Cierto? Ese es el fin que tienen estos temas, chicos. Prácticamente el sustento teórico los hemos terminado. A partir de hoy estamos viendo qué es lo que física y realmente pasa afuera. Al finalizar esto de la división y partición de herencia y la apertura del testamento, vamos a ingresar, creo que tenemos una clase más de 3 periodos, que es el próximo lunes, ¿cierto? Sí, doctor. ¿No? Entonces, vamos a trabajar con algunos modelos de lo que se presenta ante el notario de fe pública y de lo que se presenta ante un juzgado, para poder comparar cuál es el tenor de lo que se presenta en la vía voluntaria notarial y cuál es el tenor y las demás formalidades que requiere presentarnos ante una autoridad judicial. ¿Listo? Bien, entonces el tema de la aceptación de herencia en la vía voluntaria notarial
estaría entendido. ¿Estoy bien? ¿O no? ¿Estoy Doctor, bien o no? Doctor, Sí, ¿cómo dijo, doctor? Estaba fallando un poco mi sistema, está entrecortado. El mío o de usted, no sé. ¿Me escucha, doctor? sí, perfectamente. ¿Ustedes cómo me escuchan? No, el mío creo que es doctor, porque aquí está fallando también mi otra computadora. Ya, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué dijo, doctor? No le entendí. ¿Qué preguntó? No, les decía que estaría entendido entonces el tema de la aceptación de herencia en la vía voluntaria notarial. Sí, doctor, sí. Ya. Entremos entonces al segundo trámite que la ley ha instituido, que se conozca en la vía voluntaria notarial, que tiene que ver con la división y partición de herencia. ¿Listo? Vamos a ver qué es lo que el notario nos establece de cómo se presenta y cuándo se acude ante la notaría. Grábense en su cabeza, chicos, que vamos a acudir a la notaría, ¿ya? Vamos a acudir a la notaría cuando exista acuerdo voluntario libre de cualquier contención, ¿ya? Libre de cualquier contención. Les he dicho, va a ser voluntaria cuando no exista problemas. El momento, por ejemplo, ustedes saben que en la vía notarial se puede tramitar un divorcio, ¿cierto? ¿O no? Sí, doctor. Ya. ¿Cuáles son los requisitos para tramitar un divorcio en la vía notarial? ¿Quién se acuerda? ¿El certificado de ¿Qué es matrimonio, doctor? Ya, uno, de dos. matrimonio? ¿Debe haber hijos menores o no debe haber No. hijos menores? No debe haber hijos. No debe haber Hijos, hijos menores. doctor. ¿Debe haber bienes que repartir? No, tampoco. Tampoco. ¿Cierto? Si se cumple con esos básicos requisitos, pueden irse a la vía notarial para divorciarse. El notario emite una escritura pública de divorcio. ¿Sí? Sí, doctor. Pero si hay contención, hay problemas, el notario levanta las manos y los remite Sí. a la vía judicial. Sí, Entonces, la vía notarial es total y exclusivamente voluntaria, libre de cualquier contención, controversia o enfrentamiento. ¿Listo? Esa es una recomendación que se les hace. ¿Por qué? Porque si hay algo de eso y ustedes pretenden irse a la vía voluntaria, el proceso va a fracasar. Y últimamente los notarios están muy reglistas y dicen no, esto no va por esta vía. Y les rechaza o remite con una nota a la vía judicial. Eso es algo muy importante que procesalmente ustedes tienen que cuidar. ¿Ok? Bien. está bien. Veamos entonces el tema de la división y partición de herencia en la vía notarial. La división y partición, de conformidad al Código Civil, en su artículo 1233, establece que todos los coherederos o el albacea en su representación podrá pedir en la vía voluntaria notarial la división de estos bienes hereditarios acompañando el testamento o el inventario aprobado. Es decir, que como primer requisito tenemos que los herederos se van a poner de acuerdo en la forma en que van a dividir todo ese acervo hereditario. Si están de acuerdo, presentan esta solicitud, esta petición al notario de fe pública, señalando cuáles son los porcentajes y formas de esta división.
pero fundamentalmente señalando que todos están de acuerdo y además están respetando la alícuota parte de herederos forzosos que señala el Código Civil. Por lo tanto, la escritura pública que autorizará el notario en ese trámite de división y partición de herencia transcribirá la división que se declare y se obtenga por los solicitantes, realizando su plena y expresa conformidad. Ya sea que el partidor designado en el testamento o en su defecto por un perito que las partes hayan señalado y reconozcan de mutuo y pleno acuerdo haya sido propuesto por una de ellas. Finalmente, que todo esto esté precautelado en las disposiciones de la división de herencia que estén contenidas en el Código Civil para que ningún derecho se vea afectado en esta copropiedad hereditaria. La división y partición de conformidad al Código Procesal Civil nos establece algunas recomendaciones para este trámite. Debemos tomar en cuenta que la división y partición de herencia no es una división de copropiedad, sino es un trámite que asume la liquidación del patrimonio hereditario. Por ello es necesario que tomemos en cuenta las reglas establecidas por el Código Civil en materia sucesoria. A esta situación, por tanto, se debe dar una visión legal que permita que sea una división sobre la liquidación y posterior división de todo este patrimonio indiviso del causante y no visto como un bien individual en lo proindiviso en el régimen de copropiedad, ya que este tiene otro tratamiento y otra legislación aplicable. Para el Código Procesal Civil se plantea dicha división en la vía incidental en caso de que los herederos no pudieran ponerse de acuerdo o decidan participación judicial para definir su situación hereditaria. Obviamente, en el trámite de división y partición de herencias, para el Código Procesal Civil se plantea que dicha división sea incidental, reitero, de conformidad al artículo 478. Sin embargo, la división y partición de herencia, si bien como un proceso incidental emerge de la tramitación de un proceso principal, puede ser también conocida como un proceso ordinario. Eso significa que la interpretación correcta es que dicha división y partición de herencia debe surgir como un proceso incidental de un proceso ordinario. Esto por su carácter técnico. Estamos hablando de un peritaje que nos permita realizar una división equitativa y legal de todo el acervo hereditario. Primero, en el proceso ordinario se debe dilucidar la relación de cuotas, de porcentajes que le corresponde a cada uno de los herederos y después, de forma incidental, hacer la división práctica, la división técnica de la masa hereditaria. Primero, en el proceso ordinario aplicaremos el artículo 478 del Código Procesal Civil. Es decir, en cuestiones sobre los bienes, las cuestiones inherentes a estos bienes, su conservación, su división, los herederos, se tratará en la vía incidental. No obstante, en atención a la importancia de dichos bienes o de las cuestiones a debatirse, la autoridad judicial podrá disponer que se dilucide en el proceso principal. Bien, dos cosas. Si los herederos de manera voluntaria deciden proceder a la división y partición de herencia y se ponen de acuerdo en las cuotas, partes o porcentajes, vía notarial. Si los herederos no están de acuerdo en aquello, vía judicial, proceso ordinario de división y partición de herencia. Así de sencillo. Ahí volvemos a ratificar que para ir a la vía judicial, notarial más bien, necesitamos voluntariedad y libre de contención alguna. ¿Listo? Bien, estamos terminando, chicos, la tercera sesión. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día lunes para terminar con todo esto, ¿ok? Está bien, doctor. Listo, buenas noches a todos, gracias y nos vemos. Buenas noches, doctor. Buenas.